Bien, pues vamos a iniciar con esta segunda parte de la clase. Yo estoy muy espantado por los tiempos, espero que sí pueda meter esta clase lo más breve posible. Vamos a dar pie a una nueva unidad, se llama Ancestrales, Constructores y Arquitectos Temprano. Ya vimos las clases anteriores, la revolución agrícola, la revolución urbana, y ahora se platicó de estas sociedades complejas, entendiendo que Egipto y Mesopotamia serán las primeras. Egipto vamos a verlo la siguiente clase, y hoy vamos a ver de forma muy general lo que es la arquitectura, el hecho urbano arquitectónico en Mesopotamia, de Sumeria a Siria. ¿Ok? Pues bueno, de hecho vamos a tratar de entender los objetivos de esta nueva unidad, conocer las generalidades del urbanismo y la arquitectura antigua del Medio Oriente y su influencia en el Mediterráneo, explicar los componentes del hecho urbano arquitectónico en el contexto social y cultural que atribuye a su pensamiento histórico crítico y el desarrollo de su capacidad de análisis. Esto va a ser a partir de ejercicios que después lo vamos a realizar. Ya platicaremos de esa imagen. Vamos primero a ubicarnos el contexto geográfico. Vamos a encontrarnos en el llamado Medio Oriente y nos vamos a centrar en esta parte, ¿ok? Podemos encontrar en la parte más verde, no porque sea puro pasto, sino porque es más meseta, ¿ok? Es una parte llana, plana, donde encontramos dos ríos, el río Éufrates y el río Tigris. Estos nacen desde estas serranías formadas en Anatolia, en el llamado altiplano armenio y en los montes Zagros. Estos ríos que se forman, Tigris y Éufrates, me generan una gran fertilidad en esta zona, hasta el llamado delta, en donde encontramos el Golfo Pérsico. ¿Ok? Eso es ahorita lo que nos interesa. Quiero que veamos cómo se ve en una vista satelital, donde se pueden ver no todo es verde. Al contrario, donde encontramos que hay más verde es pues justamente en la parte central, donde se encuentra el Tigris y el Éufrates. Y esto que se ve más grueso no es porque sea un super río, es porque es el río y las laderas son verdes, como lo que pasa en Egipto. Luego lo veremos. Vean, esto no es el grosor del río, eso es el río más las laderas verdes que se van generando. Aquí el delta, donde coincide hoy en día parte con Irán, parte con Irak, parte con Kuwait. Prácticamente Mesopotamia coincide en gran medida con Irak, el norte de Siria, parte del Líbano y una parte de lo que es Irán. ¿Ok? Eso es importante que comencemos a señalar. Aquí tenemos la vista mucho más clara. Vean cómo en la parte del delta que da hacia el Golfo Pérsico hay una abundancia, fertilidad, se puede ver. Toda esta parte es muy fértil. Y las orillas de los ríos. ¿Ok? Obviamente todo esto que se le llama el levante mediterráneo, que ya es del Mediterráneo, es muy fértil. E igual las partes altas de las montañas de los montes Zagros también son zonas muy fértiles. En cambio todo esto es muy infértil, todo esto es desierto. Es muy complicado el desarrollo de las ciudades ahí. Por eso de hecho no se ven la indicación de asentamientos. ¿Qué pasa con este territorio? Me regreso de hecho un poquito más. Quiero que entendamos que Mesopotamia se va a dividir en dos zonas. Una zona, voy a poner aquí una línea muy gruesa. Una zona que se llama la Alta Mesopotamia y otra que se llama la Baja Mesopotamia. ¿De qué depende? Del río. Recordando que los ríos son del deshielo de las partes más altas de las serranías, del nacimiento de manantiales, etc. Entonces, si vemos un río en este sentido, ahí donde lo pongo aquí para que se vea más, un río en este sentido, esta es la parte alta y esta es la parte baja. Por lo tanto el delta, que es en donde el río se une al golfo, en este caso el Golfo Pérsico, es la parte baja, y la parte más alta es donde se encuentra el río en la parte más alta. No sé si me doy a entender. A esto se le va a llamar la Baja Mesopotamia y esta la Alta Mesopotamia. ¿Ok? ¿Cuáles son las características aquí? El primer desarrollo será
el manejo de adobe y el manejo de algunas piedras que se trajeron de los montes sagros, de acá. Y esta alta Mesopotamia ya vamos a encontrar la madera del Líbano y vamos a encontrar una gran cantidad de piedra del norte de Mesopotamia. Eso de alguna forma va a generar un impacto en la arquitectura. Para entender la periodización de Mesopotamia, tenemos, aquí es donde encontramos que hay una línea del tiempo diferente. Y cada una de estas etapas podremos encontrar otra subdivisión, la cual por tiempo y por las características del curso no entraremos en esos detalles. La historia de Mesopotamia, hay que entender que Mesopotamia es un territorio geográfico cultural. No existe el imperio mesopotámico. Mesopotamia es Entre Ríos, nos está diciendo una región. Es como Mesoamérica, la mitad de América. Mesopotamia, la mitad Entre Ríos, pues. Tanto en Mesoamérica como en Mesopotamia vamos a encontrar diferentes culturas dominantes. Una cultura que va a someter a otra y luego esa otra se independiza y somete a la otra, y así va a ser la historia. La primera gran cultura que vamos a encontrar en la llamada Baja Mesopotamia, aquí, serán los sumerios. Luego encontraremos a los acadios, porque aquí hay una ciudad que al día de hoy no se sabe dónde está esa ciudad, se cree que es por ahí, en donde en Akkad, Acadia, la gran capital, se amplía y somete a los sumerios y se expande. A eso se le conoce como la cultura acadia. Luego encontramos a los babilonios, que ya coincide con esta zona verde. Los babilonios gobernaron en dos periodos. Este es el primer gobierno, donde Babilonia es el centro del poder, por eso se le llama Babilonia. Babilonios. Luego vamos a encontrar al norte del territorio de Babilonia una ciudad llamada Asur, en donde vamos a encontrar a los asirios. Y los asirios van a ser la gran cultura militar y religiosa que va a expandir sus fronteras más allá de lo conocido. Se vuelve a independizar la ciudad de Babilonia de Asiria y surge un periodo llamado neobabilónico, en donde este periodo neobabilónico va a ser la heredera de todo el desarrollo arquitectónico y social de los asirios. Y en consecuencia los asirios vienen de un desarrollo y una gran influencia que conocemos desde los sumerios. Sumeria es la gran cultura, la cultura madre. Podríamos nosotros atrevernos a decir que es la cultura madre de la humanidad. Los sumerios. ¿Ok? La primera región se llamaba Sumer. Y Sumer vamos a encontrar a Ur y a Uruk, Larsha, Lagash, Nippur y otras ciudades. Siguen los acadios, siguen los babilonios, y entonces hasta el 1250, cuando coincide con el poderío egipcio, por cierto, hasta el 612, vamos a encontrar el gran poderío militar de Asiria. Su herencia hacia los neobabilonios, y hasta el 539, cuando los persas llegan y les dan por todos lados, ¿no? En cuanto a que los ejércitos llegan por río, llegan a sus murallas, llegan por todos lados y pues cae la cultura de Babilonia. ¿Cuáles son las características? Una gran fertilidad de la tierra, un clima seco, poca nubosidad, ausencia, aquí está mal escrito, dice ausencia, pero es ausencia de piedra y madera en la primera etapa. Todos estos casi no manejaban piedra y madera. Estos ya manejaban piedra y madera, ¿ok? Suelo arcilloso y muy fangoso. Esto hacía que las construcciones trataran de construirse un poco más elevada, a partir de pequeños montículos, para que la capilaridad no destruyera inmediatamente los edificios. Características generales. En lo histórico, se divide en diferentes periodos de dominio militar por ciudades-estado. Esto es bien importante señalar. El gobierno, acuérdense que esta idea del poder, el gobierno era una monarquía no centralista. O sea, soy un monarca que está en su ciudad. Punto. A eso se le conoce como una ciudad-estado. La ciudad-estado es aquella que es autónoma y que se organiza bajo sus mismas leyes, su propio ejército, su propio dios tutelar, pero que es parte de una gran cultura. ¿Ok?
En este caso, Sumeria tenía diferentes ciudades-estado, que entre ellas podrían pelearse o entre ellas podrían aliarse. Un gobierno teocrático y militar. Los dioses y lo militar iba a ser base para este desarrollo cultural de Mesopotamia. Una sociedad compleja con leyes y normas. El código de Hammurabi, que es la primera ley jurídica, pues surge justamente en Mesopotamia. Y tenemos esta estratificación donde el rey y los nobles sacerdotes se encuentran hasta arriba, escribanos funcionarios, campesinos, artesanos y soldados, y los esclavos. Por lo tanto, el rey, su familia, los nobles, los sacerdotes, se encuentran hasta arriba y son muy pequeños. Muy pequeños en cuanto a cantidad, ¿no? De altura o qué sé yo. Economía. Obviamente todas las culturas de este periodo son la agricultura. Cebada, trigo, vid, ganadería y comercio. Cereales y lana. La ideología. Es una ideología politeísta con culto a fuerzas naturales. Todo dependía de los dioses y los mortales necesitábamos de sus favores. Por eso teníamos un dios protector. Y no existía la idea de un más allá. Entonces vamos a tener al panteón sumerio, que después va a ser el panteón babilonio, y después los asirios van a aumentar los otros dioses. Así va a ser. Tenemos a Anu como el dios del cielo, protector de Uruk. Namu, que es la diosa del océano, junto con Ki, la diosa de la tierra. Estos son los tres primeros dioses: cielo, tierra y agua. Tenemos a Enlil, dios del viento, Autu, que después va a ser conocido como Shamash, que es dios del sol, Enlil, la agricultura, Sin o Nana, diosa de la luna, y quizás la diosa más importante de esta cultura, porque tuvo un impacto en muchas otras culturas, que es Inanna o Ishtar, que es la diosa del amor y la guerra. Se relaciona mucho con la idea de Venus, el planeta, y pues también tiene una relación con Afrodita, con Venus para los griegos y los romanos, y es la diosa protectora de Uruk. ¿Okay? Vean cómo es una mujer con ciertas características de un animal: las garras y las alas. ¿Qué pasa con las ciudades? Las ciudades, platicamos de algo en el video anterior, son urbes desarrolladas con una traza regular, amuralladas. No hay espacios públicos, pero sí espacios religiosos abiertos. El centro se encuentra el poder de la religión y el Estado, y el pueblo se va formando a las orillas de forma espontánea, sin una organización o una traza. Centros religiosos, políticos y culturales. Tenemos a Ur, Uruk, Nippur, Eridu, Larsa, Sippur, Lagash, Akkad, Assur, Nínive, Babilonia, etc. Babilonia es quizás la ciudad más importante, de la cual hablaremos al final. ¿Cuáles son las tipologías arquitectónicas? O sea, ¿qué edificios encontramos? Templos observatorios, que se les llama sigurat. Los templos, que están al nivel del suelo. Palacios, bibliotecas, que son parte de la arquitectura aristócrata, del poder, y la idea de las fortalezas. Y una arquitectura defensiva, en donde encontramos las murallas y las puertas de las murallas. Eso va a caracterizar a la arquitectura en general de las diferentes culturas mesopotámicas. La vivienda, por ejemplo, es una vivienda que nos recuerda mucho a la arquitectura de Catalhuyuk, una arquitectura con elementos de barro, los muros con acabados de adobe, de tierra, el manejo de juncos y vigas de madera con argamasa, que es una mezcla de caliza o de tierra, arena y agua para generar las cubiertas. Vemos una arquitectura doméstica, ya sea a manera de colmenas, así les llamaron, o de pronto propuestas circulares. Es una arquitectura perecedera, es una arquitectura que se ha perdido, y que la que existe se encuentran en grupos de arquitectura popular en las afueras de los grandes asentamientos. ¿Cuáles son las características de la arquitectura? Y aquí es importante que ustedes tomen algunas notas. Primero, pues se manejan terrazas, jardines, el manejo del agua, espacios cerrados y el manejo de patios. En lo formal expresivo, la arquitectura tiende a ser muy monumental, muy grande, muy decorada,
con esculturas en bajos y altos relieves, policromados, o sea, mucho color, remates de almenas y torres. Ahorita vemos qué es eso. El manejo de los lamazo o lamacho, que son toros, leones, águilas, hombre. ¿Qué son estos? Lamazo, ¿ok? Vamos a encontrar escritura en muros, el manejo de muros de carga en talud, que es un muro de carga. Un muro de carga es este elemento que de pronto va a repartir todas las fuerzas de la cubierta hacia la tierra. Eso es un muro de carga. Si lo tenemos en talud, significa que el muro, en lugar de que esté así, lo voy a poner de este lado de la puerta para que se vea ahí, se va a encontrar así. ¿Para qué? Para que las cargas las equilibre. Por lo tanto, voy a hacer aquí el dibujo. Los primeros zigurats son muros que van a contener un montón de tierra aquí en el centro, y arriba se vuelve a construir otro más, como si fuera un pastelito, pero es a partir de estos muros de contención. ¿Ok? Tenemos el manejo de algunos sistemas adintelados. Un sistema adintelado es manejar un dintel y manejar aquí una columna. Eso es un sistema adintelado. Luego platicaremos esto de mayor forma. De hecho, creo que voy a hacer videos específicos de ello. Eso es un sistema adintelado, dintel y columnas. Hay evidencias de arcos y bóvedas en edificios menores, no platicaremos de ello. Y algunas veces hay edificios que no tenían cimentación. La cimentación es este elemento que se pone en la tierra para repartir la carga del edificio. Vamos a suponer que tengo una gelatina y tengo yo este botecito de mi medicina que me tengo que tomar si no me muero. Si yo esto lo pongo en la gelatina y le aplico fuerza, ¿qué pasa? Pues se entierra en la gelatina. Pero si yo pongo una galleta María y le pongo esto y le hago más fuerza, es más difícil que se pueda esto enterrar. Es más fácil que se rompa la galleta. Esa galleta representaría la cimentación. Si no se pone la cimentación, es fácil que el edificio se voltee, se caiga, se entierra o se parta a la mitad y pasen cosas rarísimas. Se maneja arcilla, o sea, se agarra el lodo crudo, se cose y se puede poner a veces con o sin argamasa, uno encima de otro. Argamasa es ese mortero con el que se pega. No hay cemento. Revoques de tierra, o sea, el acabado, se pone tierra o cal con arena y agua para hacer los acabados de los muros. Vamos a encontrar tabique vitrificado. Cuando de pronto esta arcilla se mete a un horno a una alta temperatura y se le pone algún color, este se vitrifica y parece como que le pusieron barniz a los tabiques. Se va a emplear piedra arenisca, mármol y caliza después del 1250 a.C. E igual la madera del Líbano, que es una madera muy grande y muy resistente. Teniendo en cuenta estas características, quiero que veamos ejemplos. ¿Ok? Daniel, ¿tengo que aprenderme los nombres de todos los edificios? No. ¿Tengo que aprenderme todas las etapas? No, pero sí entender cómo fue complejizándose la arquitectura. Claro, si ustedes toman los apuntes, es mucho mejor para ustedes, ¿no? La arquitectura sumeria vamos a encontrar que son los primeros que en torno al 3800 y 3500 van a inventar la rueda. No es como la de los picapiedras, una enorme rueda de madera. Una rueda de piedra, perdón. Sino son pedazos de madera que se utilizaba de los troncos. Ahí se pueden ver. Se pegaban y de pronto se utilizaban para facilitar el trabajo de carga. E inventan la escritura. En arcilla, con cuñas, la escritura cuneiforme, comenzaban a hacer marcas para generar pues los primeros elementos de contabilidad, los primeros elementos de escritura. Y esta es la gran invención de los sumerios. Todas las culturas inventarían la rueda, bueno, casi todas. Su escritura, casi todas. Pero eso va a ser algo muy característico de las sociedades complejas, ¿ok? ¿Qué pasa con la arquitectura de Sumeria? Va a tener las mismas características vistas, pero quiero que vean cómo hay peculiaridades. Esto es en Ur. Ustedes dirán, oye, pero aquí dice Uruk. Uruk es una etapa arqueológica de estudio. Ur, vamos a encontrar que de pronto tiene un asentamiento
que se llama el distrito Inanna, en donde encontramos ahí un antiguo templo. Y este templo Inanna, o que sería Istar, vamos a encontrar vestigios reconstruidos de algunos altorrelieves. Vean cómo habían esculturas en los muros, cómo hay unos zoclos. Después veremos qué es un zoclo. Bueno, es la parte inferior de un edificio donde encontramos adobes y piedras labradas para darle una forma de escultura. Y encontramos los primeros mosaicos. Encontramos pequeños cilindros que se enterraban y te generaban estos cilindros. Por lo tanto, la idea de tallar, de darle forma, de integrar la escultura a la arquitectura, bienes culturales, inmuebles por destino, y el manejo de las teselas, que son estas piedritas para generar los mosaicos, los encontramos desde el 3400 a.C., hace 5000 años. El Zigurat de Anu y su templo blanco en Uruk, como los primeros desarrollos de zigurats, en donde vemos cómo hay de pronto una enorme plataforma con escaleras, todo hecho de barro, y arriba tener un templo. Vean qué masivo es. Se ve muy grande, muy pesado visualmente. Del 3000 a.C. Del 2500 a.C., por ejemplo, encontramos este templo en Eridu, tanto su planta arquitectónica, en donde podemos ver un espacio vestibular, del cual vamos a encontrar y organizar diferentes espacios laterales, y una reconstitución en dibujo, porque obviamente estos edificios ya no existen, en donde encontramos el manejo de sistemas adintelados, dinteles con columnas. Vean lo masivo. Esto es un talud. Vean cómo se ve inclinado. Es un muro en talud. Esto es un muro vertical. ¿Ok? Y vean cómo tiene una vista como de fortaleza, ¿no? Muy masivo. ¿Qué pasa con la arquitectura acadia? Ustedes dirán, oye, pero ya se acabó todo. No, es que acuérdense que todo es barro. Entonces, 5000 años que aguante el barro y con la humedad, casi lo que hemos visto son reconstituciones, dibujos o reconstrucciones. No se guarda esa arquitectura, no resistió a comparación de la egipcia. La arquitectura acadia, por ejemplo, podemos ver cómo Akkad, que se encuentra aquí, va a extender sus límites hasta el Mediterráneo y hasta el Golfo Pérsico. Una de las primeras grandes culturas en cuanto a esa extensión. Y ahí vamos a encontrar dos ciudades muy importantes. Ebla, en lo que hoy es Siria, porque ahí vamos a encontrar la primera biblioteca del mundo, en donde se encontró la epopeya de Gilgamesh, que es la primera gran narrativa o gran obra literaria de la humanidad. Gilgamesh se supone que era un gobernante sumerio, en el cual tiene ciertas cosas que nos recuerdan un tanto a la Biblia, porque hay algunos elementos que nos recuerdan a Adán y Eva, algunos elementos que nos recuerdan al diluvio universal. De hecho, hay que recordar que Ur es la ciudad en donde nació Abraham, aquel profeta, aquel patriarca, del cual va a nacer esta idea del judaísmo y después el cristianismo. Entonces, dentro de esta arquitectura acadia encontramos que este poder militar hizo que todas las ciudades existentes se embellecieran. La misma ciudad de Ur, Nippur, Uruk. Voy a ponerme por aquí donde no estorbe tanto. Vean el manejo de los muros, los núcleos de muros, la estratificación, juegos de niveles, cómo en la parte alta buscaban representar siempre o los zigurats o la arquitectura del poder, etc. Y hoy quedan vestigios de tierra. Eso que vemos por lo general son los núcleos de los edificios, de esas enormes plataformas. Esto que se ve hecho como ayer, pues sí, lo hicieron en los 90s. Saddam Hussein lo reconstruyó, bueno, no él, su gobierno. Y aquí es importante que veamos qué es el zigurat. El zigurat es la primera gran obra. Aquí encontramos la de Ur-Nammu, en el 2100 a.C., en donde vamos a encontrar que son templos que se encuentran arriba de una serie de terrazas, con una función de observatorio. La idea era subir y observar el cielo. Esa es la función de los zigurats. Vamos a encontrar que hay un templo o santuario en la parte superior, una terraza principal, que será esta, en donde se encuentra el templo, una serie de terrazas secundarias, ¿ok? Una escalinata principal,
un pórtico vestibular en donde puedo encontrar esta idea de los muros inclinados. ¿Y qué me falta por ahí? Hay a veces escalinatas laterales, a veces, no todas las obras. Aquí podemos ver estos elementos. Estos elementos son para que son pequeños espacios en donde podía filtrarse elementos como la lluvia, ¿no? Entonces dirán, ahí llovía. Actualmente las condiciones climáticas han cambiado. No había lluvias intensas, ¿no? Porque todo era de tierra, imagínense, se pierde. Pero podían existir de pronto lluvias. Aquí lo importante es entender que esta estructura tan colosal, monumental, que parece un fuerte, son muros en talud. Entonces construyo este muro en talud. Construyo este muro en talud. Aquí tengo el nivel del suelo. Y aquí adentro comienzo a poner un montón de tierra. Tierra, barro. Lo apisono y genero una especie de pastel. Y luego arriba repito lo mismo. Y eso es lo que podemos ver aquí. Vean cómo es como si fuera un contenedor y adentro hay algo. Y luego otro contenedor y luego... ¿Qué hay adentro? Tierra. Es pura tierra. No entrabas al edificio. Tú subías a un templo. ¿Por qué? Porque este templo era un observatorio astronómico. ¿Ok? O sea, ¿qué era? Se construía todo un montículo para que nada más un sacerdote y su gente muy allegada pudiera subir aquí a ver el cielo. Era para todo. Eso es un sigurat. Aquí hay un sigurat de pronto en Elam. Elam ya es hacia Persia, que es una de las primeras grandes obras acadias fuera del territorio de Mesopotamia. Lo interesante de este sigurat, que se llama Choga Zambil en Elam, hoy día Irán, del 1250 a.C., vean el interior cómo se ve lo que les estaba diciendo. Cómo hay un montón de capas de tierra. Podríamos entenderlas como estratos. Hay diferentes estratos arquitectónicos que nos da a entender cómo se fueron construyendo. Lo interesante de estos elementos o salientes que hemos visto, funcionan como contrafuertes. Si yo pongo un gran muro largo, pues va a ser inestable porque se puede voltear. Por lo tanto, tengo que ponerle contrafuertes. Hoy en día le pongo castillos. Ustedes han visto una cosa de cemento y varilla. Es el castillo para darle resistencia y estabilidad al muro. Antes lo que hacían era ponerle contrafuertes. Entonces, si viéramos este muro en planta, se ve así. Y estos contrafuertes vienen a darle resistencia y estabilidad al muro, que por lo general era un muro... Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre y lo acaba de decir. Bueno, este muro que va a evitar que la tierra se vaya. De contención, gracias. Lo interesante es que vean cómo de pronto estos ladrillos de adobe estaban con escritura cuneiforme. Algunos estaban con escrituras, pequeñas leyendas, pequeñas narrativas, y eso hace muy valiosa esta obra arquitectónica. Encontramos en Ebla, Siria, la primera gran biblioteca dentro de un palacio. Aquí encontramos los vestigios, otra vez los núcleos de muro, esto que se llama piedra careada, luego platicaremos más de ello, tabiques para generar espacios, y dentro de estos espacios se encontraron restos así. Un montón de tablillas que no se destruyen, solo se rompen. Y aquí podemos ver tablillas rotas. Se creía que en uno de estos espacios se tenía, no se cree, se ha reconstruido a partir de las evidencias arqueológicas, que se tenían unas especies de anaqueles de madera en donde se ponían diferentes tipos de textos. Y estos textos eran en tablillas de arcilla. Y ahí es donde se encontró la epopeya de Gilgamesh. Durante el periodo babilonio, si se fijan, el territorio se contrae. Pero aquí encontramos a uno de los grandes personajes de Mesopotamia, que es Hammurabi. Hammurabi, que primero defendió y luego amplió la cultura babilonia sobre la Acadia. Y se fijan, controló prácticamente es el Tigris y el Éufrates.
y fue el primero en proponer pues el famoso Código de Hammurabi, una serie de normas jurídicas. Estas culturas fueron avanzadas en medicina, en astronomía, en jurisprudencia, en matemática, etc. De hecho, ahí se puede ver al mismísimo Hammurabi platicando o recibiendo algo de el dios Sol, que después se le conoció como Marduk, protector de Babilonia. Quizás la gran obra que encontramos bajo este gobierno de Babilonia, encontramos este palacio, el Palacio de Mari, en donde hoy en día pues es un montón de tierra, ahí la verdad, pero encontramos vestigios de pintura, y eso está chulo. ¿Ok? Palacio de Mari, 1800 a.C. La arquitectura siria. Esto lo platico porque esto es lo que le va a dar la forma a la arquitectura mesopotámica y esto es lo que se va a extender hacia el Mediterráneo. Podemos ver de pronto cómo la cultura siria se expandió hasta Egipto. Luego platicaremos en 2 clases qué pasó con eso. Se va a expandir hasta Turquía. Gracias a Asurbanipal, que es este tipo. Asurbanipal va a ser un gran guerrero. Esta sociedad se va a volver muy violenta, muy militarizada y va a someter a través del terror a otras culturas. Sus ciudades van a ser amuralladas. Y aquí es donde podemos ver estos torreones y estos almenas o merlones, así se les llama. Aquí tenemos una vista, bueno, aquí nada más para representar un tanto la ropa de cómo era pues la idea de los carros de guerra, la idea de los cascos, la ropa, los rodeles, que son estos escudos, arcos, hay de pronto ya... ¿cómo se les llama? Máquinas de asedio. Se vuelven lo que en su momento iba a ser Roma. Estos se vuelven los grandes guerreros. ¿Ok? Vamos a encontrar la capital, una de las principales capitales, porque sabemos que Asur es de Asiria, Nínive, en donde encontramos las murallas. Encontramos una muralla reconstruida, la de Adad. Podemos ver, y esto quiero que se graben bien esto. La idea de tan fuerte, tan pesado visualmente. Y con sus diferentes almenas. ¿Ok? Podemos ver aquí estas almenas o merlones. De pronto cómo están las características que tienen y cómo el centro de las murallas era también un montón de tierra. Pero ya encontramos que de pronto la piedra se volvió un elemento característico de la superficie de las murallas y esto les daba mayor resistencia. Aquí tenemos vistas de la reconstrucción, para que no crean que es toda la ciudad, nada más es un pedazo, es una reconstrucción. Y algunos ejemplos de las batallas de Asurbanipal en bajorrelieves. Era algo muy común en la arquitectura palaciega. Encontramos el palacio y la biblioteca de Sanekerib en Nínive, en donde podemos ver cómo se está delimitando un montón de espacios con una secuencia y una relación entre cada uno de ellos, en donde también encontramos una de las principales bibliotecas del mundo mesopotámico, en este caso ya de Asiria, en donde tenía un desarrollo muy amplio, se llamaba la Biblioteca de los Reyes, en donde encontrábamos sistemas adintelados y al interior pintura mural, los Lamassu, como estos seres protectores de los accesos. Aquí hay una evidencia del 2100 de cómo se pudieron haber construido las columnas a partir de una serie de elementos trapezoidales, por así llamarlos, para generar estas enormes columnas. El palacio de Sargón II en Khosrabad, qué raro lo pronuncié, Khosrabad, en donde encontramos no nada más murallas, sino templos y sigurats. ¿Cuál es la diferencia entre un templo y un sigurat? Que el templo es al nivel del suelo y el sigurat es un templo sobre una serie de terrazas. Y finalmente la arquitectura neobabilónica, que insisto, lo asirio y lo neobabilónico lo platicaremos en 2 clases, porque vamos a entender sus influencias. Vamos a entender que el imperio neobabilónico al mando de Nabucodonosor II va a generar una gran influencia hacia lo que se le llama
el levante mediterráneo, lo platicaremos después, la relación con Egipto lo platicaremos después. Y encontramos aquí, para concluir, la gran ciudad de Babilonia. Estamos hablando del siglo VI a.C., o sea, del 500. Estamos hablando que ya es lo más reciente y lo que hoy en día existen muy pocas evidencias arqueológicas, lo destruyeron. Ahí encontramos una de las maravillas del mundo, los llamados jardines colgantes de Babilonia, que, ojo, no hay ninguna evidencia arqueológica de su existencia. Solo hay escritos griegos de que existieron, pero no se sabe en dónde. Vean la ciudad de Babilonia, nuevamente cómo hay la importancia de un río en el centro, y la ciudad se amuralla con una doble muralla, en donde vamos a encontrar aquí diferentes grupos agrícolas, ganaderos, y el centro del poder y de la religión y del Estado se encuentra aquí. Y es justamente ahí en donde encontramos este esquema, que ahorita les digo qué es esto, este esquema, que es el núcleo del centro de la ciudad. Vean cómo hay murallas, hay dobles murallas, en la parte superior eso se le llama adarve, que era donde los soldados daban un rondín y con los arcos pues podían darte en la torre. Hablando de torres, esto es un torreón, y bueno, aquí hay una calzada, la cual podías quitar esos elementos de madera y evitar que entrara un grupo rival. Y aquí encontramos un zigurat, el zigurat en ese entonces más alto de la humanidad, de 90 metros de altura. Se llamaba Etermananki, lo que Abraham llamó Babel. Esta es la Torre de Babel. Nada que ver quizás con lo que se imaginaban. Es una serie de terrazas con estos merlones, y hasta arriba el templo, y otra vez vienen sus diferentes accesos principal y de peregrinaje. ¿Cómo es que el agua llegaba a regar los diferentes jardines? Esto es importante. Manejaban norias. ¿Qué es una noria? Es un enorme círculo de madera que hacía que el agua que se dejaba en esta alberca o en esta pileta, se llevaba a un siguiente nivel, y aquí se generaba otra alberca, y luego otra rueda llevaba esa agua hacia otra alberca, y así, y así, y así, para regar los diferentes jardines. Es una hipótesis, ya que no se ha encontrado evidencia arqueológica. Y finalmente, la gran puerta de Ishtar, o Inanna. Las evidencias arqueológicas son estas, y aquí encontramos tabique vitrificado, en el cual le ponían lapislázuli, que es un tipo de joya, un mineral azul, que lo trituraban para pintar, lo horneaban y se vitrificaba el tabique. Y encontramos la famosa puerta de Ishtar. ¿Dónde está la puerta de Ishtar? La puerta de Ishtar está aquí, porque ahí se encontraba un templo a Ishtar. Entonces este es un templo, ojo, y este es un zigurat, un templo sobre terrazas. Y esta es la puerta de Ishtar, donde encontramos bajorrelieves de seres un tanto fantásticos, porque no se les ve un tanto forma. Encontramos una doble muralla, un doble acceso. Aquí hay un acceso y un segundo acceso. Y así eran las puertas. Babilonia se va a caracterizar por la gran cantidad de murallas y el manejo del lapislázuli en sus tabiques. El gobierno de Saddam Hussein también hizo una reconstrucción, porque esta se encuentra hoy en día en Berlín. Se llevaron los pedazos a Berlín y reconstruyeron ahí el acceso. Hoy en día encontramos en una ciudad de Irak una reconstrucción, que es esta burla. Vean cómo en proporción, y no se parece en nada. No parece escenografía de Six Flags. Pues nada, disculpen por el tiempo, pero era necesario poder cerrar estas dos materias. Espero sus preguntas, sus dudas, y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Adiós.